de listas en lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, absolutamente apasionante para los que les gusta la política respecto a cómo van a decantar los nombramientos, los candidatos de cara a la elección del 7 de septiembre que se van a confirmar el próximo sábado. Y hasta las 23:59 puedo asegurar, Cancelare también, que con esta lapicera, la que tenga cada uno de los zapateros con una lapicera, va a haber alguno que va a subir, otro que va a bajar, alguno que va a entrar para firmar y le van a decir, no, ya está, queda tranquilo, hubo cambio de planes, volvete. El que llega último gana. Dicen eso, correcto. Bueno, en un rato vamos a poner nombres, pero ayer se dio a conocer la inflación. Ayer nosotros hablamos de una inflación entre el 1,7 y el 1,9 en términos de las perspectivas que existían, fue un poquito más baja, 1,6. Apenas por encima del 1,5 de mayo, consolidando una tendencia más o menos 1,5 mensual. Corriendo 15% acumulado en el año a un nivel de casi el 40% interanual. Bueno, veamos el gráfico que publica Gabriel Camaño, porque nos queremos meter un poquito adentro de eso. Camaño marca que la clave de la diferencia con la Ciudad de Buenos Aires, que dio el 2,1, que fue un comentario bastante habitual ayer, era básicamente la diferencia, sobre todo en la inflación núcleo, que bajó al 1,7, inclusive en el ámbito nacional. Es la primera vez que la inflación núcleo está en el 1,7 desde el 2018, salvo los 2 meses de pandemia, abril y mayo, de actividad casi nula económica. El INDEC le dio incluso más que Cava servicios, 3,2 versus 2,6. En el INDEC los servicios tuvieron un impacto mayor que en la Ciudad de Buenos Aires. Ajustando Cava, en casi todo, como mucho, llegabas a 1,8, dice Gabriel Camaño. O sea que ahí es esta idea de la disociación de aquel que paga o gasta mucho más en servicios que en alimentos, clase media, media alta, que dice, a mí la inflación no está en el 1, 1,5. La prepaga, el combustible, el seguro, las expensas, la cuota del colegio privado, las vacaciones, el pasaje de avión, todo eso va a un nivel distinto. El restaurante, bueno. El gas, la luz, el agua, los impuestos, los alimentos y la bebida están creciendo en precios abajo del 1%. Después apareció Esteban Domecq diciendo estacionales con mucho freno, 0,2% de caída. Estacionales. Acumulados 15,7% de estacionales en los últimos 12 meses. O sea, los productos estacionales están creciendo muy por debajo de la inflación. La inflación núcleo 1,7, ahí está, enero del 2018. Era el último registro abajo del 2%. Sácame el graph. Porque abajo dice, con precios avanzando a 2 velocidades. Y esto es lo que quería marcar. Lo marca Esteban Domecq, insisto. Bienes, 0,8 mensual, 30% en 12 meses. Servicios, 3,2% mensual, 63% en términos interanuales. Son las 2 velocidades. Los bienes al 30, los servicios al 63. ¿Correcto? ¿Qué es lo que dice como clave hacia adelante? La dinámica externa. Eso es lo que marca Esteban Domecq, entre otras cosas. Hernán Lacunza, ¿cómo le va? Hola, hola. Enorme gusto. Placer. Igualmente. Me quiero meter yo en el tema inflación. ¿Hay velocidades distintas, definitivamente? Siempre. Primero, el dato de ayer creo que es un buen dato. El 1,6 creo que es un dato, como vos señalaste, inferior al esperado. Saliendo un poquito del foco poniendo en perspectiva, 40% interanual, relataste. 40% interanual. Es una inflación que es el 20% de lo que era hace un año y medio. Bueno, busquemos el cuadro comparativo de la región. En un ratito así lo comparamos con el resto de las inflaciones de la región. Nada más. O sea, bajó mucho respecto a la tendencia de un año y medio, hay que apreciarlo. Si miramos hacia adelante, una inflación de entre 1,5 y 2 mensual va a estar arriba del 20% anual cuando termine el año, si termina en este ritmo, que sigue siendo altísima en términos internacionales. Pero bueno, para nada más dar el marco panorámico al dato de ayer. En Estados Unidos hay preocupación porque subía al 2,7 anual. 2,7 anual. Sí. En el mundo normal, lo que acá es mensual, en el mundo es anual. Pero no hace falta Estados Unidos, los países de No, mira, la región, ahí tenés, mira el cuadro de la región, ¿ves? Mensual, 0,1 Colombia, Ecuador 0,1, Brasil 0,2, Paraguay 0, Perú 0,1, Chile deflación 0,4, Uruguay deflación 0,1, Argentina 1,6. ¿Quiénes son las excepciones? Bolivia en medio de una crisis 5,2, ya está el 24 interanual creciendo la inflación,
Y Venezuela, que otra vez está desbocado, 26 mensual, 229 anual. La Argentina está en 39,4 anual. El país que más inflación interanual tiene, salvo Venezuela y Bolivia, es Brasil, que había preocupación por ello, 5,4%. Por eso, ponerlo en perspectiva, primero temporal y segundo en la foto regional y en la comparativa también para saber dónde estamos. Claves hacia adelante, lo dice Esteban Domecq, muy buen economista, dice el sector externo. ¿A qué se refiere el dólar? Porque el gobierno y muchos voceros paraoficiales dirían, bueno, ya está, se salió del cepo y se corrigió el tipo de cambio como un 15-18%, depende de cuál se tome, en 3 meses, pero en particular en las últimas 2 semanas y no se trasladó a precio. Prematuro. No seamos exitistas, porque ya fuimos exitistas muchas veces y entonces bien, no está captando todavía esta inflación de junio el mini rally cambiario que hubo en las últimas 2 semanas. Seamos realistas, porque si después julio da un poco superior, ¿qué vamos a decir? Entonces, seamos realistas. El exitismo es un falso consejero, dura poquito. Pero no quita que fue un buen número, ¿sí? Está muy bien, yo te sigo atentamente. Y segundo, viste esto de 2 velocidades, no, hay N velocidades. Hay la canasta de bienes del INDEC, creo que tiene como, no me acuerdo ahora, pero como 80.000 productos. Suben y bajan. Un día da 0 de casualidad y va a haber artículos que suban. Correcto. Todos vamos a poder decir no, pero y otros que bajen. Claro, pero a mí la prepaga y la lechuga Correcto. y no sé qué, me subió. Entonces, no hagamos una canasta de un solo dato o particular de un hogar, porque... Entonces, esa evolución de que los servicios suben más rápido que los bienes, o sea que los transables, porque tienen competencia externa, bueno, no es lo mejor, porque entonces está subiendo el costo argentino y estamos perdiendo competitividad por ahí. Estamos en el tránsito, volviendo a la panorámica, en el tránsito hacia la normalización. Nunca es fácil, como en una dieta, ¿viste? Los primeros kilos los bajas rápido, los últimos kilos cuesta más. Y lo difícil es mantenerse ese 2% mensual tiene un componente inercial muy alto. No terminamos todavía. A veces lo que a mí me preocupa o lo que es nocivo en esa performance, Paulino, y a veces es mejor y un poquito más lento, pero a paso más seguro. ¿A qué me refiero? Lo que pierde mucha credibilidad es que, viste, baje 4, 3, 2, 1 y después otra vez 2, 3, como fue en marzo 3, ¿te acordás? 3,7. Sí, 3,7. El mismo día que se anuncia el 3,7, el gobierno toma una decisión política, no sé si económica, me dirás vos, de salir parcialmente del cepo, porque todavía para las empresas sigue habiendo cepo cambiario. Políticamente muy hábil, el mismo día, no sé si estaba ya previsto. Porque cambió el eje de discusión. Cambió el eje, pero ese 3,7 había sido, y era con ¿te acordás? Teníamos el régimen de la banda al 1%. Sí, con la inconsistencia que implicaba de un presidente que decía, cuando confluya el 1% de inflación con el 1% del crawling peg, yo voy a liberar el tipo de cambio. Sí. Bueno, eso no pasó. Afortunadamente, la política económica en muchos rubros es mejor en los hechos que en las palabras. Digo afortunadamente porque peor si fuera al revés. Claro, porque en definitiva a la gente le llegan los hechos. Exacto. Pero las palabras no son inocuas. Cuando uno dice cosas que después no pasan, por ejemplo que el dólar se va a ir a 1.000, bueno, después en agosto también tenés que generar expectativas y tienen que ser creíbles. Entonces, si dijiste que se iba a ir a 1.000 y está en 1.300, bueno, correcto, fue una imprudencia. Pero creo que, entonces es más consistente ir desinflando más lentamente que con reversiones transitorias. Porque si julio da más que junio, ¿qué vamos a tener? Tenemos que borrar todo lo que dijimos en junio. Entonces, primer punto de la inflación, eso. Ahora, decías el desafío externo, el dólar. ¿Qué ves ahí? Bueno, ahí hubo, como vos dijiste, un levantamiento parcial del cepo. ¿Parcial por qué? Porque se hizo para las personas, no para las empresas. Correcto. Personas humanas. Bien, estamos mejor que hace 3 meses. Voy a decir otra cosa que va a ser polémica. Mirá, estamos mejor con el dólar a 1.300 que a 1.100. Si hubiera ido a 1.000, hoy estaríamos debatiendo cómo se soporta el aparato productivo. Primero, la presión competitiva externa y la tensión que habría sobre el mercado de cambio, que ya la hay. Otro sobre el sector productivo y el empleo, que lo hay, pero no tan pronunciado como si estuviera el dólar a 1.000. Y sobre todo la expectativa de volatilidad sería insoportable. Entonces, mejor que haya ocurrido de manera... O sea, ves con cierto beneplácito este movimiento del dólar
donde muchos sectores se sienten más cómodos en este de 1.350. Vos también, Sí. más que en el de 1.000. Sí. ¿Hasta dónde? Sí, bueno, ¿Hasta qué límite? Digo, si está por debajo de la banda, ¿está bien? ¿Cuánto más le queda por recorrer al dólar para estar en un límite que vos te parece razonable? Por supuesto que para no perder la seriedad no puedo contestar esa pregunta, porque si supiera eso estaría haciendo dinero. Pero sí creo que este nivel es más consistente que aquel. Y eso no quiere decir que cuanto más alto, porque si no, llevémoslo a 2.000, no. Pero el cambio, el precio del dólar es la inversa de la competitividad. O sea, cuanto más competitivos seamos, cuanto menos regulaciones, mejores rutas, mejores puertos, mejores leyes laborales, mejor ley de coparticipación, impuestos más bajos, cuanto más hagamos de todo eso, más bajo se puede sostener el dólar y más ricos somos en dólares. Pero si no hacemos todo eso, pisarlo el dólar con la palabra o con la intervención es artificial. Entonces dura un tiempo, entonces lo puedes pisar a 1.100 como estaba con la tablita o inducirlo a 1.000, Bueno, sí, pero dura poco, digamos, ¿no? Lo que sí creo, para tampoco eludir tu pregunta, Mariano, es, mirá, no hay un dólar a 2.000, no hay ninguna chance de un dólar a 2.000, porque también es cierto que los pilares... Escuchen esto, chicos, no hay ninguna chance de un dólar a 2.000. No hay ninguna chance. Y porque las vías maestras del programa, que son el equilibrio fiscal y la consistencia monetaria, esto de que no estemos dándole la maquinita, hace que, bueno, hoy hay brecha cambiaria. El dólar blue, qué sé yo, está como 1.350 sobre 1.280 más o menos el oficial. 1.300 hoy el oficial. Ok, bueno, hay una brecha pequeña, pero si tuviéramos la inconsistencia que te acordás que teníamos con el gobierno anterior, la brecha era 200%. O sea, el dólar valdría, el paralelo, valdría 4.000. ¿Sí? Entonces, o 3.600. Está bien, vos no ves un entonces dólar no a hay dos. chance de eso, porque se hizo lo otro. O sea, No ¿vos veo- crees que hay un plan sólido Yo creo... y consistente ambas cosas? Yo creo, Paulino, esas preguntas tienden a ser binarias y nunca son las respuestas binarias. Yo creo que hay un programa con buena consistencia en lo fiscal, con acompañamiento en lo monetario, con un examen en lo cambiario que se está desarrollando, Ajá. que va a durar todo el año, que tuvo un primer trimestre aprobado, no acumuló reservas, desaprobado, el acuerdo con el fondo, desaprobado, está como el tanque pinchado, no entra, las reservas que entran se van, y que a este tipo de cambio, por lo menos hasta el que había hasta el mes pasado, había más demanda que oferta, por eso no se acumulaban reservas. Y como todo precio, cuando está artificialmente bajo, llámese dólar, energía o batatas, O vasos, no importa, vos vas y comprás. hay más demanda que oferta. Porque los que quieren ofrecer, entonces cuando hacemos el plan, no, bueno, saquemos los dólares del colchón. ¿Sabés por qué no salen los dólares del colchón? Porque nadie quiere poner dólares baratos arriba de la A mesa. 1.500 tal vez muchos salgan, a 1.400 o a 1.350 obvio. empiecen a salir, no sé, a 1.200 no salían. Es eso. Está bien. Y te faltó una pata, la productiva. Porque ahora viene el tema del empleo. Silencio, por favor. La productiva y demás. ¿Cómo estamos ahí? En esa pata, digamos, económica. Porque hay un tema ahí que es, Amílcar Collantes creo que publicaba los datos sobre el empleo en el sector privado, en el sector público. Ha habido un proceso de recorte, de destrucción de empleo, nada extraordinario, pero que ha llevado las cifras de desempleo a un nivel más alto del que se tenía. Y algunos dicen que efectivamente uno de los temas a observar es la cuestión del empleo. Tenemos lo de Amílcar para solo ver esa hoja de ruta que él establece. Bueno, si no, Hernán, en todo caso, te planteo el tema. ¿Vos crees que el empleo es una preocupación? Obvio, a ver, si vos me decís, decime un solo objetivo de cualquier programa económico, crear empleo privado. O sea, hacemos todo lo que hacemos con el dólar, con la tasa de interés, con el déficit, con el equilibrio fiscal, con los impuestos y con el gasto, para que genere empleo privado. Correcto. Ese es el resultado de un Sobre programa. todo si empezás a achicar el Estado. Necesitas crear Obvio, empleo privado. y uno puede decir, bueno, pero achicar el Estado para bajar impuestos, entonces que se genere más empleo privado. Todo tiene esa misma lógica. Digamos. ¿Qué pasa con eso? Vamos a los datos. Primero, la producción, Paulino y compañeros. Él llegó lo de Amílcar Collantes, finalmente. Bueno, ahí está. Y colegas, la producción se viene desacelerando. O sea, tras el rebote muy importante que tuvo a fines del año pasado la economía crecía un 3% trimestral, rebotaba muy alto. Esa B o U, qué sé yo. El primer trimestre de este año ya creció 0,8 y el segundo va a ser menos. O sea, se viene amesetando.
No está divorciado de todo lo que dijimos antes, porque te dije, es la inversa, el dólar es la inversa de la competitividad. Entonces, tenemos el dólar bajo y la competitividad todavía no resuelta porque todavía no bajamos impuestos. Bueno, algo está pasando. Las importaciones crecen 8 veces más rápido que el producto. Está bien abrir el mercado, pero cuando tenés una señal amarilla en el tablero, vos decís, el plan es consistente. Y mirá, la luz verde del combustible está bien, el agua está bien, pero acá la caja de cambio te está empezando a fallar. Luz amarilla. Presta atención, sector externo. Presta atención, el dólar entonces te corrige. Y la producción también se empezó a desacelerar. Y no se crea empleo privado. Entonces, el auto marcha. No, mirá, bajó está regulando a menos revoluciones. Presta atención. Toma nota. Las luces amarillas son para que tomes nota y corrijas a tiempo antes que se vuelvan rojas. Si cuando aparece una luz amarilla en el tablero, el piloto que está a cargo te dice, no te preocupes, a Australia le pasó lo mismo, no importa el aceite sino el agua, porque hay superávit fiscal, no importa el déficit externo. Y entonces no genera eso confianza, todo lo contrario, genera desconfianza porque vos decís, pero presta atención a las luces amarillas, que para eso están. Está muy bien. Entonces, el empleo privado, que es el objetivo último de todo esto. Correcto. El año pasado bajó. Lógico. Sí. Lógico porque fue un año de ajuste, porque lo anterior era ficticio. Correcto, estaba muy con anabólicos. Era todo plan platita. Entonces, viste, comíamos afuera y había más mozo, pero porque no pagábamos la luz. O sea, era mentira, era ficticio. Entonces era inexorable ese ajuste, inclusive del sector privado. Ahora ahora le cuesta rebotar al empleo Ahora privado. no es tan inexorable que ocurre lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque termino, para no ser muy largo. En un plan de desarrollo, además de equilibrio fiscal, monetario, cambiario y social, hay ganadores y perdedores. Así funciona la economía. Si los ganadores son energía, minería y agro, que les cuesta generar empleo porque no son mano grande, y los perdedores son el conurbano, la industria, el textil, conurbano, y comercio, metalúrgico y qué sé yo. Bueno, los que destruyen esto no reemplazan al mismo ritmo. Y bueno, era ficticio, sí, y era ese ficticio. descalce empieza a ser preocupante. Pero hasta que Vaca Muerta y el litio te dé empleo y divisas, tenés que competir en 4 elecciones en el conurbano bonaerense, ¿no? Antes de 2030. Y no va a migrar los trabajadores de Merlo a Añelo o a... Me quedó claro el concepto. Hernán, ¿entendés los tiempos de la tele? Solo te quiero hacer una última pregunta, ya sacándote de la economía en la despedida. ¿Te molestó lo de Salas? Sí. ¿Llamaron a Maravilla Martínez? No. Se queda en Racing. Sí. Maravilla Martínez se queda en Racing. Sí. Mirá lo que es la tele, ¿no? Estuvimos hablando 12, 13 minutos de economía, sesudamente, con profundidad. Yo valoro mucho que esta casa permita estos intercambios porque no son habituales y son muy importantes porque nos nutren. Independientemente de las ideas y de los personajes, hoy es Hernán Lacunza, mañana será otro, no importa. Pero lo hablamos con cierta profundidad, tomándonos un tiempo. Y probablemente el título sea, che, alguien en Racing dicen, no, a Maravilla Martínez nadie lo llamó y se queda en Racing. Lo importante. Claro, como hincha de Boca, ¿qué vas a decir? Gracias, Hernán. Un placer. Hasta la próxima, muy generoso. Lourdes Marchese, capítulo judicial del día a esta hora de la tarde.